Segunda de Juan nos dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribirte un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a empezar hoy a ver qué es lo que Juan nos quiere decir en esta breve epístola. ¿Cuál es, como decíamos al principio, la doctrina que se desprende de aquí? Un comentarista decía sobre esta carta que esta epístola es más notable por el espíritu de amor cristiano que emana que por cualquier otra cosa. Sigue diciendo el comentarista, casi no contiene nada que no se encuentren en la anterior. Y de los 13 versículos, hay 8 por lo menos que son, en palabras o en sentimientos, precisamente iguales a los de la primera epístola. Fin de la cita. Juan no solo quiere decir algo, Juan sabe muy bien cómo decir algo. Y esto es importante. Cuando Juan habla algo especial, emana. Él tiene un carácter especial. Por esto, en la cruz, Cristo puso en su cuidado, en su mano a su madre. Hay aspectos que tienen que ver con el carácter, pero esto no nos debe excusar y atribuir nuestras deficiencias al carácter. De los creyentes debe emanar el espíritu de amor cristiano. Aunque el autor no se presenta, sabemos que es el discípulo directo del Señor Jesucristo, el apóstol Juan. La iglesia primitiva sabía que esta carta pertenece a Juan. El estilo de esta carta es de Juan. De notar, hermanos, cómo Juan nos deja un poco el misterio en cuanto a la hora de identificar el autor. Por ejemplo, cuando él escribe el Evangelio, el autor se describe como el discípulo amado. En la primera carta no aparece su nombre, es una carta anónima. La segunda y la tercera carta, él utiliza el título de el anciano. Y al final, en el Apocalipsis, es solo ahí donde Juan se identifica con su nombre, su siervo Juan. ¿Por qué esto? Esto para que entendamos que el autor
de estos escritos es Dios y Juan, un instrumento sin mucha importancia, a que Dios usó para transmitir su mensaje. El mensaje que leemos no viene de Juan, viene de Dios. El autor de la Biblia es Dios y Juan queda detrás de la cortina. Juan no se hace visible. Juan no busca fama. Él sabe que él no es el centro. Y esa es una lección para nosotros. Esto para nosotros nos tiene que decir algo. Pero ay, qué triste que en estos días esto no ocurre. Tú puedes ver las copertas de los libros, en la portada de los libros, está la foto del autor. En las portadas de las páginas web de las iglesias es la foto del pastor. En la tarjeta de visita, incluso he visto yo una tarjeta de visita en una iglesia, era la foto del pastor. Como que el mundo tenga que saber, aquí soy yo, esto tiene que ver conmigo. El mensaje que se transmite es a la persona, a la personalidad del líder, de quien sea, pero Juan no hace esto. Podemos intuir otro motivo por el cual Juan no se deja ver como autor de esta carta. Y eso porque el tiempo que se escribió esta carta es el primer siglo. Había persecución contra los cristianos. Y esta carta podría ser interceptada. Los cristianos eran perseguidos. Y de ser así, si esta carta hubiera sido interceptada, no contenía ningún nombre. De aquí una lección para nosotros, y eso es prudencia. Eso sí, no se debe confundir con cobardía. Juan nos da ejemplo de prudencia. Aunque Cristo dijo que nos dejó como oveja entre los lobos, nos mandó a cuidarnos de los lobos. La segunda epístola que hoy tenemos delante pertenece a la categoría de las epístolas generales y es una carta personal con información acerca del escritor y de los destinatarios de la epístola. En los primeros 4 versículos vamos a encontrar 5 veces el término verdad. La epístola entera es un avertimiento contra la propagación de la mentira y contra aquellos que iban de casa en casa, como en Tito Pablo nos lo dice. Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El tema de esta carta es la perseverancia en el Evangelio de Jesucristo. Es un llamado que Juan hace en un contexto donde muchos se desviaban. La carta es una advertencia de cuidado, hay peligro. A nuestras hijas le hemos encargado, cuando tenían que quedar solas en casa, que sea lo que sea, si alguien llama a la puerta, no le hagan caso. Esta carta es un breve mensaje de advertencia de parte de alguien que busca el bien del otro. Pero hoy vamos a detenernos sobre otros aspectos. Vamos a ver el vínculo que encontramos en esta carta, lo que implica llamar la familia de la fe. Por eso el título de nuestro sermón es La familia de la fe. Vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, vamos a observar el anciano, el que escribe. En segundo lugar, el destinatario de esta carta, que se llama la señora elegida. En tercer lugar, vamos a detenernos sobre algunos aspectos de sus hijos, para que al final terminemos observando la categoría de aquellos, como dice Juan, que han conocido la verdad. Así que en primer lugar vamos a ver ¿quién es el anciano? Vamos a detenernos sobre el primer punto de nuestro sermón, el anciano. Juan se dirige con el término anciano. Esto significa que Juan era ya un hombre de avanzada edad, pero también un anciano en la iglesia de Cristo. Eso es un presbítero, un pastor.
El que va a decir lo que viene a continuación es alguien al que le debe prestar mucha atención. Ha habido y habrá muchos palabreros en el mundo. Yo diría que hoy hay más que nunca. No todos deben ser escuchados, pero sí aquellos hombres que son mensajeros de parte de Dios, a los que Él estableció para guiar a su pueblo. El autor de los Hebreos, en capítulo 13, versículo 17, nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No os es provechoso. Hoy también hay hombres como Juan, que de la misma forma están entre nosotros para hacer lo que Juan hacía. Aunque ya no tenemos apóstoles, nosotros no creemos que hoy hay apóstoles y profetas, sí que tenemos ancianos que están entre nosotros para hacer lo que Juan hace en esta epístola. Es decir, Dios puso pastores en su iglesia para que se ocupe de su rebaño, enseñando, corrigiendo y redarguyendo. De esta señora, Dios se ocupa a través del anciano. Es un hombre a quien Dios usa para marcar el camino. En nuestros tiempos es habitual escuchar a hombres diciendo, de hecho yo he escuchado muchos diciendo: yo no sigo hombres, yo sigo a Dios. Y eso puede sonar muy espiritualmente, muy espiritual, muy sabio. Pero esto es como si esta carta hubiera sido destruida bajo el mismo pretexto. Imagínate esta señora diciendo lo mismo: Juan, yo no te sigo a ti, yo sigo a Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que todo aquel que se llama pastor, apóstol, profeta, debe ser obedecido. ¿A quién tenemos que tomar entonces en cuenta? ¿Son todos aquellos que se presentan como ministros de Dios realmente unos ministros de Dios? Es obvio que no. Y antes debemos convencernos que ellos son realmente mandados por Dios. Ellos deben tener unas características. Los ministros de Dios tienen que tener unas características. Tienen que demostrar que no son falsos maestros. Por esto vamos a observar algunas características que Juan nos deja en esta carta que debe caracterizar al ministro de Dios. En primer lugar, Juan apela a su autoridad que le fue otorgada por Dios. Juan no se refiere a él como un anciano, él es el anciano. Él no era un anciano de alguna iglesia solamente. Su autoridad va más allá. Él ocupa una posición mucho más importante. Él era conocido en la iglesia de Cristo. Él era alguien en concreto. La iglesia le reconocía como uno de los ministros de Dios. Juan tenía una historia detrás de su apostolado. Él te podría contar cómo Cristo lo llamó, como 3 años y medio caminó junto con él. Él te podría hablar de que fue testigo de muchos milagros. Él vio muchos milagros y él mismo hizo milagros. Él tuvo una experiencia extraordinaria en el monte de la transfiguración cuando vio la gloria de Dios descendiendo allí, Moisés, Elías. Juan te podría hablar como el que vio a Cristo resucitado. Juan tenía una gran experiencia con Dios y un testimonio bien cuidado, cosas que los apóstoles de hoy no tienen, el testimonio. Pero, ¿por qué Juan no apela al título del apóstol? Porque también ser apóstol no es poca cosa. Cuando él escribe, la iglesia daba por sentado que él era un apóstol. Su edad era muy avanzada. Los demás apóstoles fueron martirizados. Y el título de el anciano es más bien un título honorífico que se le da
al aquel que desde su juventud, después de caminar en la fe, llega a una edad que muchos no alcanzará. Él es alguien que tiene gran peso. Con esto, hermanos, no queremos decir que hay que venerar a las personas como hacen los católicos. Simplemente estamos diciendo lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Cuando miramos atrás en la historia, analizamos quién fue uno y otro. Por ejemplo, no presenta ningún interés lo que ha dicho, lo que ha escrito Arrio o Charles Russell o Joseph Smith, pero sí lo que ha escrito Agustín, lo que ha enseñado Calvin o Spurgeon. No podemos comparar los últimos con los primeros. Ellos son conocidos en la iglesia como una referencia. Los primeros son considerados herejes. Yo sé que muchos pastores, muchísimos de hecho, no merecen ser admirados y respetados por su labor ministerial, que han hecho más daño que bien a la iglesia de Cristo, al cristianismo y las almas. Pero tengamos cuidado, no todos. Los que sí fueron fieles deben ser honrados. Si tu pastor es un buen siervo de Dios, le debes escuchar. La segunda característica de un buen siervo de Dios, lo que Juan demuestra tener aquí, él es el que ama a la señora. Él es el que ama a la iglesia. Muchos líderes hoy aman de todo, menos a la iglesia. Ellos se aman a sí mismos, les interesa la fama, el dinero y poco le importa las almas de aquellos a los que pastorean. Juan no es así. Él percibe el peligro en que se encuentra la señora y se ocupa en darle instrucciones. El pastor que te ama, escúchame bien, te va a corregir. El pastor que te ama le interesa tu bien espiritual. Él se tomará tiempo para ti. Juan se toma tiempo para escribir una carta y planea en el futuro también hacer un viaje y hablar cara a cara. Juan no solo ama de palabras, Juan demuestra amor con hechos. Juan se identifica con aquellos que han conocido la verdad. Juan es de un mismo corazón con aquellos que son de Dios. Él no se distancia del pueblo fiel de Dios. Él se identifica con el pueblo de Dios. Él es un participante del amor fraternal. En su primera carta, que entre otras cosas es una carta donde él trae y habla de algunas evidencias de la salvación, él nos dice que el amor a los hermanos es una evidencia de que alguien ha experimentado la salvación. Pues aquí Juan está diciendo, yo soy uno rescatado por Cristo, yo junto con los que fueron salvos te amamos. Esta carta es una demostración de que te amo. Te escribo porque te amo. En tercer lugar, Juan, ¿por qué debemos escucharte? Versículo 2. La verdad que está en nosotros. Juan tiene la verdad. Juan no trata de engañar. Juan no se impone sin más. Él trae argumentos para ser escuchado. La fe cristiana se basa en argumentos. No es como muchos ignorantes todavía creen. Cree y no escudriñas. Eso no es el cristianismo. Del que te habla tienes que recibir argumentos. Le puedes poner preguntas y que él te la respondan con lógica. No tiene miedo a ser cuestionado. A nadie le gusta ser engañado. Pero con todo esto, la gente se deja engañado. No se plantea si aquel que está a su líder está diciendo la verdad. Les da miedo analizar. Pero la Biblia nos insta a analizar las cosas.
que probemos a los que dicen ser apóstoles. Y si no hablan conforme a la verdad, dice aquí Juan, no les hagamos caso. En Apocalipsis 2:2 leemos, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Esto debemos hacer, probar. Queremos ir detrás de la verdad. Asegúrate que al que escuchas te dice la verdad. Y si no es así, nos dice Juan, no lo recibáis en tu casa, ni le digáis bienvenido. Eso es, aléjate de él, no te hagas amistad con él. Si aquellos que llenan hoy las iglesias se pondrían a analizar para ver si es verdad lo que se le enseña. Pero eso es lo último que están dispuestos a hacer. Vamos a ver en segundo lugar, la señora elegida, el destinatario de esta carta. Juan le escribe, se dirige a la señora elegida. Se ha dicho entre los comentaristas que la señora elegida aquí en realidad es una iglesia y que sus hijos son miembros de la iglesia. En el Nuevo Testamento, la representación simbólica de la iglesia es con frecuencia la de una mujer. Por ejemplo, leemos en Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mismo gozo está cumplido. O por ejemplo, en Efesios 5:25, ahí Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchos eruditos están a favor de la explicación de que Juan emplea simbolismo para describir a la congregación a la que escribió su segunda epístola. ¿Y cuáles son los argumentos? Pues, ¿cómo puede esta señora ser amada por todos los que han conocido la verdad? ¿Cuál mujer cristiana del primer siglo sería lo suficientemente conocida para ser amada por todos los santos? Eso no podía ser, al menos que era la iglesia de Cristo. Otro argumento es que tendría más sentido interpretar esta expresión a la luz de una iglesia local, porque el Nuevo Testamento utiliza metáforas femeninas para hablar de la iglesia. Es la novia y la esposa de Cristo. Aquí es la señora, esto es la esposa del Señor. El apóstol Pedro también usa la expresión elegida para referirse a una iglesia local. Lo vemos en 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida aquí, juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El contenido de la carta se aplica más bien a una congregación local. En la tercera epístola de Juan, también ahí resalta algo. Él dice en capítulo 1, versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Vemos con esto que Juan suele hacer esto, escribirles a la iglesia. Ahora bien, hay quienes no están de acuerdo con esta interpretación y acusan a los que le interpretan de esta manera de buscar la quinta pata al gato. Bueno, en el cielo, si no se nos olvida, podemos buscarle a Juan y preguntarle cuál en realidad fue la situación. Pero si el destinatario es en realidad una mujer en concreto, o si es una iglesia, eso no influye mucho. Sea lo que sea, la carta es
para nosotros. Juan se dirige a esta iglesia con gozo. Es una iglesia a la que él ama porque es una iglesia que anda en la verdad. Es una iglesia que tiene un buen testimonio. Hay, y aquí hay un hay, pero esto no siempre es así. No lo mismo Juan dice en su tercera epístola. No todos reciben el mensaje de la misma manera. La iglesia de aquí no es la misma que aparece en la tercera carta de Juan. Ahí se nos dice que Diótrefes no nos recibe. No todas las iglesias reciben la enseñanza de los apóstoles. Y habrá que preguntarnos, ¿qué clase de iglesia es aquella? O si se puede llamar iglesia aquellos que no tienen como fundamento la enseñanza de los apóstoles. En Hechos 16:4 leemos, y al pasar por las ciudades, habla de Pablo y sus colaboradores, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuál era la enseñanza que predicaba Pablo? La enseñanza de los apóstoles. ¿Qué pasa si alguien no recibe la enseñanza de los apóstoles? No reciben el Evangelio. Juan habla en la tercera carta, en capítulo 1, él dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibir se lo prohíbe, y lo expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Me encanta como Juan siempre apela a la verdad. La verdad. Pero esta iglesia de Diótrefes no era igual que la de nuestro texto. De aquí que en el mundo hay dos tipos de iglesias. Una es en orden, que anda en armonía con los apóstoles, los ministros de Dios, los enviados de Dios, y otras que tienen otros intereses y propósitos. Aquí vemos una iglesia donde el pastor quería ser alguien, Diótrefes, y Juan está diciendo, no ha conocido la verdad. Si no anda en la verdad, si no nos escucha, no han conocido la verdad. Hay de las iglesias donde el pastor es el protagonista. Hay de las iglesias donde los pastores no escuchan a los apóstoles. Eso es, no se guía por la enseñanza bíblica. Hay de las iglesias donde el pastor hace lo malo. Juan lo deja claro. No ha visto a Dios. No ha visto a Dios. Es tan tajantemente. Pero qué bueno cuando hay iglesias en orden. Los sentimientos de Juan son de gozo cuando se dirige a la iglesia como la de nuestro texto. En esta carta Juan quiere recalcar una verdad que la señora necesita escuchar. Juan empieza por llamarla elegida y termina por llamar a su hermana elegida. Desde el principio Juan le quiere dejar claro quién es ella. Ella es elegida. Él le quiere recordar en primer lugar que ella existe porque Dios la escogió. La existencia de la iglesia de Cristo es porque Dios la eligió. Y esto se aplica también si la señora es un cristiano en concreto. El primer siglo era un siglo de mucha persecución. Los cristianos necesitaban ser animados, pensar y meditar
en la elección nos impulsa. Es un bálsamo sobre nosotros. Es esto lo que Juan quiere hacer con la señora. No olvides que a pesar de las circunstancias desfavorables por las que pasas, los ojos de Dios están puestos en ti. Tú eres un elegido por Dios. Y eso debe animarte en los tiempos difíciles. Hermano, medita en esto cuando ves que parece que todo se derrumba a tu alrededor. No importa lo que ocurre, tienes el privilegio más grande que alguien puede tener. Dios te ha elegido. ¿Acaso eso es poca cosa? Y no solo la eligió, Cristo cuida de su iglesia. Cristo prevé el peligro que puede hacerle daño a su iglesia e interviene. Esta vez a través de esta carta. Todo lo que contiene esta carta es la dirección que Dios da a su iglesia. Si tú permaneces en una iglesia, espera que Dios te dé instrucción. Si tú eres cristiano en una iglesia, espera ser direccionado por Dios. Cristo instruye a los suyos en primer lugar en el contexto de la iglesia. Y esto lo podemos ver en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se ocupa de su iglesia. Él la ama. Él se entregó para ella y se ocupará para santificarla. Si tú eres cristiano verdadero, serás transformado. Dios se ocupará para transformarte. Tú estás en un proceso de santificación para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. En el principio del libro de Apocalipsis vemos esto con claridad. Cristo se dirige a su iglesia, a sus iglesias, las analiza, les enseñan sus faltas y las instruye. La iglesia de aquí parece que todo estaba en orden. La verdad permanecía en ella. Juan parece que, y no tiene nada que reprocharle. Si la iglesia estaba bien, entonces, ¿para qué le escribe Juan? Si todo va bien, ¿qué más falta? Pues ahí es el tema. Cuando todo va bien, es el momento más adecuado para mantener la guardia. Juan realiza el peligro de la falsa doctrina que puede corromper y por esto ve la necesidad de escribir esta breve carta. Si algo es corrompido, no necesita ser cuidado para que no se corrompa. El peligro está ahí donde las cosas están bien. Si gozamos de una iglesia en orden, es tiempo de mantener la guardia. Es ahí donde Satanás va a atacar. A él no le preocupa las iglesias que han corrompido la doctrina. No le importa que son miles los que acuden a estos lugares. Lo que sí le preocupa son las iglesias en orden donde se predica la verdad y ahí es donde va a atacar. Juan era consciente de esto. En el tiempo de Juan, el gnosticismo había acaparado a muchas almas. El gnosticismo, que es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos, se originó en el primer siglo entre las sectas judías y cristianas antiguas. Esos varios grupos se enfatizaban en el conocimiento espiritual, el gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Ellos decían que la materia es mala, por lo tanto Cristo no pudo venir en la carne.
Es a ellos a quien se refiere Juan cuando dice en el versículo 7 de nuestra carta, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. De observar cuál es el orden. El apóstol, que es el mensajero de Dios, se dirige a la iglesia y es a ella a la que le advierte en cuanto a la doctrina. Dios trata con la iglesia y es a ella a la que advierte del peligro de los engañadores. Vivimos en tiempos donde la iglesia no tiene tanta importancia para los cristianos. Hoy en día, muchos cristianos solitarios existen que parecen que han reinventado el cristianismo. La iglesia no es imprescindible para ellos. Pero no es esto lo que encontramos en la Escritura. Para tener creyentes fieles, necesitamos de iglesias fieles, porque ahí es donde se imparte la doctrina, donde se imparte la verdad, ahí es donde Dios habla. Es casi imposible tener creyentes piadosos que no pertenezcan a iglesias en orden. El Salmo 133, y el salmista en versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, la iglesia es algo imprescindible para el creyente. Demos gracias a Dios por habernos dado una iglesia como la nuestra. En nuestros tiempos son escasas las iglesias fieles. Ahora bien, ¿estoy diciendo que Dios trata solo con la iglesia como conjunto y no con nosotros como individuos? Esto nos lleva al tercer punto. El primer versículo nos está diciendo el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Así que vamos a ver el tercer punto, sus hijos. El anciano no se dirige solo a la iglesia en general, sino a cada individuo de esta iglesia en particular. Esta carta es para la iglesia y esta carta es para mí. Cada uno de estos versículos es lo que Cristo me quiere transmitir a mí como individuo. Lo que hemos dicho en cuanto a la iglesia se aplica también a sus miembros porque la iglesia la forman los miembros. La iglesia es como una familia. El que dirige la familia trata con ella en general y en particular. Pero Juan deja observar que no todos los hijos de la señora andaban en la verdad. Juan tiene el valor en sacar a la luz esta dolorosa verdad y que no todos los miembros andan en la verdad. Él dice en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado en algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan habla primeramente de lo bueno. Juan se goza porque hay creyentes fieles en la iglesia a la que él le escribe. Juan nos da una lección. Alegrémonos por aquellos que los vemos caminar en verdad. Debemos ver con gozo a nuestros hermanos y alegrarnos por ellos. Dios los puso en el camino de la verdad. Fijaos, en nuestro caso particular, muchos participan en la clase de homilética, quieren aprender. La participación en el culto entre la semana es bastante alto. Dios levantó a Sorín. No tengas envidia porque no te levantó a ti. Alégrate por esto. Dale gracia. Y si te sirve de consuelo, no sabe la gran cantidad de trabajo que tiene que hacer. Dios te libró de ello. Vemos también a los jóvenes trabajando. Tenemos a Sorina que renunció al segundo sermón para enseñar a nuestros hijos. Otros en otras áreas, con el internet, que yo no lo puedo hacer. Me regocijé cuando hace poco vi a Martín orando en el culto, dando gracias por la ofrenda.
Otros hermanos empezaron a orar en el culto del jueves. Todo esto nos debe regocijar. No debemos verles con celo y como unos rivales que nos quitó el puesto. Nos debe regocijar cuando vemos a nuestros hermanos que están progresando. Es lo que Juan deja de manifiesto aquí. Mucho me regocijé cuando vi a algunos de tus hijos andando en la verdad. Pero también Juan denuncia lo malo. Sabemos que en la iglesia de Cristo hay gente inconversa y esto nos entristece. No todos los hijos de la Señora andaban en la verdad. Juan puede dar testimonios que algunos de los hijos de la Señora andan en la verdad, pero también da testimonios de que otros no lo hacen. Es lícito que Juan haga esto, que analice cuál es el estado de estas almas. Es el anciano que puede y tiene que examinar a las almas de una iglesia. Si el pastor te llamará la atención, no vayas contra él. Si el pastor te dice que no andas en la verdad, debes reflexionar, no ir contra él. Ay, dirán algunos, pero el pastor es un hombre, solo Dios me puede juzgar, dirán algunos. Juan era también un hombre. Ay, pero el pastor no es infalible. De acuerdo. Me quedó grabado algo que una vez dijo Sorín. El pastor no es infalible. ¿Cuánto más tú y yo? Mateos 18, 15 a 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así es como el Señor dejó establecidas las cosas que se hagan en la iglesia. Él te va a ministrar a través de la persona. Y por último, en el cuarto lugar, el cuarto punto, Juan aquí también menciona a los que han conocido la verdad. Al final de la carta, los que han conocido la verdad. A nuestro alrededor hay mucho engaño y mentira. Los políticos engañan. Los científicos también. Por cierto, como una paréntesis, con esta nevada que ha caído en Madrid, a ver si se cambia de opinión en cuanto al cambio climático. Y ahora nos dirá que la temperatura ha bajado porque esa es una evidencia. Aquí vamos a hablar de los medios de comunicación. Se manipula la información y se nos ocultan datos. Hay engaño también en la religión. Y hay intereses de por medio y se nos miente. Pero no lo mismo hace Dios. Por ejemplo, cuando encuentras en la Biblia textos difíciles de entender, piensa una cosa. Dios no te escondió la verdad. Él te la reveló, aunque te choque, aunque no te caiga bien. Por ejemplo, leemos en 1 Samuel un texto muy chocante. Capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek. Esto está diciendo Dios a Israel. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pechos, vacas, ovejas, camello y asnos. Aunque un gobierno tuviera que mandar a su ejército a hacer esto, nunca te lo hubiera contado. No lo mismo hace Dios. Si la Biblia sería una manipulación, no aparecían textos como esto. Dios no nos oculta la verdad para no herir nuestro sentimiento. Y eso es solo un ejemplo. Otra vez alguien me dijo que si fuera él, no hubiera puesto el capítulo 9 en la carta de Romanos, según él.
pero Dios lo puso ahí, aunque a muchos no les gustan, porque Dios no manipula la verdad. Nos guste o no nos guste, la verdad nos ha sido revelada. Como una paréntesis, creo que este libro es verdadera palabra de Dios porque un hombre no se le ocurriría escribir tal cosas. Si la Biblia no es palabra de Dios, entonces es una mentira de los hombres. Pero si alguien quiere mentir, no escribiría tal cosas. La Biblia no trata de convencernos de la verdad. La Biblia solo expone la verdad. Es la obra del Espíritu Santo que nos convence. Ser cristiano es conocer la verdad. Los cristianos pueden bien ser llamados los que han conocido la verdad. ¿Qué se puede esperar más sino conocer la verdad? Esto es los que nos une con los demás cristianos, la verdad. A los hombres les une la política, la ideología, las creencias. Los cristianos les une la verdad. Sería apropiado definirnos como los que hemos conocido la verdad, ya que hoy decir que eres cristiano no dice mucho. Juan menciona a los que han conocido la verdad para decir que ellos también tienen el amor hacia la señora y sus hijos. Los que han conocido la verdad aman a los demás creyentes. En su primera epístola, entre otras evidencias, Juan dice que el verdadero creyente ama a los hermanos. Juan parece que en estos versículos quiere aplicar lo que enseñó en su primera carta. En la familia de la fe sobresalta el amor. Conocer la verdad te lleva a amar la familia de la fe. Por esto es imposible decir que amas a Dios, pero no amas a tus hermanos. Los que han conocido la verdad son también los hijos de tu hermana elegida. Juan manda saludos de parte de la iglesia en la cual él estaba. Es bueno y bíblico saludar a nuestros hermanos que están en otras iglesias. Vamos a concluir con algunas preguntas para meditar. ¿Tienes tú un anciano que te instruye, que se ocupa de ti, al que te sometas, que supervisa tu vida y te da dirección? Juan le escribe a la señora porque sabe que su carta no será tirada a la basura, sino que será leída y obedecida. ¿Percibe el pastor que tomas en cuenta sus indicaciones? Estás en una iglesia comprometido, ¿se puede contar contigo? ¿Amas a tus hermanos? ¿Perciben ellos tu amor? ¿Eres de los que andan en la verdad o de los que no? Si respondes que sí, seguiré preguntándote, ¿en qué se basa tu respuesta? ¿Cuáles son tus distintivos como cristiano? ¿Por qué piensas que tú eres un creyente? ¿Es la doctrina de los apóstoles el fundamento de tu vida? Ser cristiano no es solo bautizarte y pertenecer a una iglesia. Juan nos dice, me regocijé porque he visto a algunos de tus hijos andando en la verdad. Él no dice, me regocijé porque he visto a algunos de tus hijos bautizándose. Se puede observar a quien anda en la verdad. Y se puede observar de ti que andas en la verdad. Se puede dar testimonio. Alguien puede dar testimonio de ti que andas en la verdad. Es muy importante. Recuerdo lo que decía antes. Dios no me juzga, tú no me puedes juzgar, solo Dios me juzga. Sí, pero nosotros podemos ver cómo tú andas. Nosotros podemos ver y tú das testimonio cómo andas. ¿Asumes como palabra de Dios
lo que cada domingo se predica. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si quieres llegar al cielo, la verdad es imprescindible. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos